Bueno, muy bien, muy buenas noches. Gracias primeramente una vez más por la invitación y bueno, qué bueno, qué lindo tiempo poder estudiar la palabra de Dios. Qué lindo hubiera sido por ahí hacerlo de manera presencial allí en Mario Bravo, en el salón de reunión, pero bueno, el Señor permite que lo podamos hacer de esta manera y bueno, también para poder alcanzar aquellos hermanos que están había escuchado ahí, en Santiago, en Corrientes también. Así que bueno, eh, damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Bueno, están estudiando el libro de Hechos, la verdad que me encanta y qué bueno que puedan estudiar este libro histórico. Es el único libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahí nos cuenta este libro, el comienzo de la era de la iglesia, de esta dispensación de la gracia de Dios, donde Dios ha formado a un nuevo pueblo espiritual que es la iglesia. Y bueno, vemos allí la historia de cómo es el comienzo y vemos cómo se fueron sucediendo las cosas hasta llegar a este tiempo, ¿no? Este tiempo, todavía nosotros estamos en esta época de la gracia, en esta era de la gracia, en esta dispensación de la gracia de Dios, que va a culminar cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia y estemos con Él para siempre allí en los cielos. Pero mientras se sigue escribiendo esta historia. Bueno, nosotros tenemos acá estos capítulos, pero lo importante es que nosotros podamos ver el inicio, cómo se fueron dando las cosas. Y como decía, este es un libro histórico, no basamos nuestra doctrina, nuestro fundamento de fe y práctica en este libro, más bien es un libro histórico, aunque, como todos sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, y para que todos estemos enteramente preparados para buena obra, para toda buena obra, y podemos a sacar lecciones y aplicaciones espirituales para nuestra vida. Pero lo que nosotros vamos a ver acá en este libro son experiencias únicas e irrepetibles. Tengan presente esto, ténganlo presente porque si nosotros queremos experimentar todo lo que estos primeros creyentes experimentaron, vamos a caer en un error y en un error doctrinal donde nosotros vamos a tratar de buscar experiencias y tratar de obrar milagros que el Señor en este tiempo en este tiempo de la iglesia no nos llamó a hacer. Nuestro fundamento de práctica como creyentes, como iglesia, la tenemos en los escritos apostólicos, ¿no? En las cartas apostólicas, en los escritos de Pablo mayormente, y también, bueno, tenemos Pedro, Juan, una carta de Santiago, la de Judas, el escritor a los Hebreos. Así que allí Dios nos reveló y nos dejó cuál es cuál práctica para la iglesia. Lo que vamos a ver acá en el libro de Hechos es historia, es historia. Como vuelvo a repetir, ¿podemos sacar lecciones espirituales de acá? Sí, por supuesto, toda la escritura es útil, pero podemos sacar aplicaciones espirituales para nuestra vida. Muchos piensan que podemos volver a la sencillez del Nuevo Testamento. Sí, en algunas cosas sí, pero no en toda la práctica. Y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque era un tiempo de transición, era un tiempo de transición. A mí me toca el capítulo 2, creo que ese es el capítulo que me dio Alberto cuando me extendió la invitación de la iglesia, y hoy nos tocaría capítulo 2, versículos 1 al 13, y el próximo martes, si el Señor lo permite, desde el 14 al 41, o al 42, o al 41 creo que tenía acá. Muy bien, entonces vamos a ocuparnos de esta parte, de esta porción, y vamos a ver allí, como decía recién, que es una experiencia única, repetir, es el momento donde se nos revela el comienzo de la iglesia, ¿sí? Hechos capítulo 2
desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes. Seguramente ya estudiaron el capítulo 1 y vieron que había un tiempo de espera ahí, donde el mismo Señor Jesucristo le dice que esperen, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a descender sobre los creyentes y a partir de ese momento comenzaba esta nueva era de la iglesia. Bueno, llega el capítulo 2 y finalmente sucede esta experiencia. Pero lo que tenemos que tener en cuenta para entender este capítulo 2, como decía, y no mezclar todo y no caer en un error de entendimiento y por ahí doctrinal, tenemos que considerar algo muy, pero muy importante. Muy importante. Y tenemos que prestar atención en esto. Tenemos que prestar mucha atención para poder entenderlo, porque si no, no vamos a entender. A mí me pasaba en un principio cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, cuando conozco al Señor y empiezo a interesarme, a querer aprender más de la palabra de Dios, donde empezaba a leer algunos libros, leía el libro de Hechos también, y claro, por ahí había algunas cosas que no entendía, pero a medida que, bueno, fui de hermanos enseñadores y aquellos que ya tenían un conocimiento más acertado y una interpretación más correcta de este libro, ahí fue entendiendo mejor. Y lo que nosotros tenemos que entender, que Hechos es un tiempo de transición, ¿no? Dios estaba dejando de lado a su pueblo terrenal Israel, ¿no? Ya no iba a dejar de tratar como pueblo con Israel y iba a empezar a tratar con un nuevo pueblo espiritual, ya no terrenal, sino espiritual, con la iglesia. Y bueno, y todo este tiempo es un tiempo de transición. Nosotros vamos a leer, seguramente ustedes van a estar estudiando ahí, ya estudiaron el capítulo 1, hoy nos toca el parte del 2, pero después van a ver hasta el capítulo 7, es todo un tiempo de transición. Hasta ese momento, bueno, todo el contexto del libro es puramente judío, hebreo, es puramente que está tratando con el pueblo de Israel, ¿no? Y después de la conversión del apóstol Pablo, llamado a predicar a los gentiles, a la gente que no pertenecía al pueblo de Israel, y bueno, y a partir de ese momento, Dios le revela, oculto en el Antiguo Testamento, estaba en la mente de Dios, pero todavía no había sido revelado, y bueno, por eso habla de un misterio el apóstol Pablo cuando es un poquito acerca de eso. Pero lo importante de todo esto es poder entender esto, que era un tiempo de transición. Dios estaba de alguna manera retirando de escena a Israel, y la iglesia sale ahora a primera fila. Vemos que hasta ese momento el mensaje para el pueblo de Israel, ¿cuál era? El reino de Dios había acercado. Había venido el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? El futuro rey de Israel. Y bueno, pero ellos lo habían rechazado. Entonces, todo ese tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en medio de ellos, y parte de estos primeros capítulos del libro de Hechos, el ofrecimiento para Israel era el reino. Entonces, vamos a ver en todo este tiempo, que es un tiempo de transición, y era un tiempo, como decíamos recién, la iglesia, que este nuevo pueblo entre en escena en los planes de Dios, era un misterio, y bueno, obviamente estos primeros creyentes judíos no lo entendían, no le había sido revelado, porque el que recibió la revelación completa de todo esto fue el apóstol Pablo. Ahora lo vamos a ver, como decíamos en Efesios capítulo 3, y entonces vemos que a partir de ese momento es puesto de lado, ¿no? Este ofrecimiento del reino,
y entonces empezamos a ver y a presenciar ahí, en los capítulos siguientes, ¿no? Ya la expansión de la iglesia y el mensaje ya de la gracia de Dios. No ya del reino, sino de la gracia de Dios. Y vamos a explicar un poquito acerca de eso. Entonces, es de vital importancia, es muy importante que nosotros podamos entender esto para poder entender el libro de Hechos. No solamente este capítulo 2, donde muchos se toman de este capítulo para volver a tener esta misma experiencia de milagros, de cosas que se sucedieron, que vamos a leer ahora, y vamos a ver que no es así, es algo histórico, es un hecho único y irrepetible, y lo vamos a ver que después cuando se va dando, después viene el Espíritu Santo sobre los samaritanos, después viene el Espíritu Santo sobre los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, y ya no fue la misma experiencia, no fue de la misma manera. Vamos a ver. Así que, como decía, es muy importante que entendamos esto, que podamos aclarar esto y podamos entenderlo así, que es un tiempo de transición. Decíamos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, estamos en terreno judío, presten atención a eso. Y Hechos, en realidad, es una continuación de Lucas, que es el mismo escritor. Y por ejemplo, si ustedes leen en Lucas capítulo 24, Lucas terminando ya su evangelio, él dice, por ejemplo, en el versículo 46, dice que el Señor Jesucristo les dice, les abre el entendimiento a estos discípulos que estaban con él, y que él estuvo con ellos y después de haber resucitado, y le dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, dice, en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y dónde comienza el libro de Hechos? Bueno, ahí en Jerusalén. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, o sea, del Espíritu Santo que iba a venir sobre los creyentes. Y así fue. Entonces, acá, y después, bueno, se relata que el Señor Jesucristo es ascendido a los cielos, a la vista de ellos. Bueno, termina este libro de Lucas, y de ahí Lucas se va a encargar de relatar exactamente estas cosas que habían sucedido, y era importante que los creyentes puedan conocer, y entonces vamos a ver que, hasta que viniera el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tenía que comenzar este ministerio o esta expansión de la iglesia? Bueno, desde Jerusalén, dice ahí después en el capítulo 1 de Hechos, seguramente ya lo habrán estudiado, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ahí empieza la expansión. Entonces, ellos tenían que estar en Jerusalén, y todos estos capítulos trata de ese tiempo ahí, en un contexto judío. Entonces, tenemos que entender estas cosas para no mezclar como que estas cosas fueron directamente para nosotros como práctica. Estaba tratando con los judíos, con Israel, y era un tiempo de transición, donde Israel iba a salir de escena, el reino que se había sido ofrecido iba al Señor Jesucristo, porque habían rechazado a su rey, a su Mesías, al Cristo, y entonces a partir de ese momento se iba a cumplir este plan de Dios que estaba en su mente, que estaba ya ideada desde la eternidad, pero que era un misterio, todavía no había sido revelado, y ahora se iba a empezar a revelar de a poquito se iba a ir descorriendo ese velo, y se iba a ir dando a conocer el plan eterno
de salvación de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver que es algo de que el mismo apóstol Pablo, que es el que recibió la revelación completa de la iglesia, escribe, por ejemplo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16, él dice, bueno, yo no me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel. No solamente los judíos, sino todo. Cualquier persona que no sea algún gentil, que no sea del pueblo de Israel, también era poder de Dios para salvación. Pero después aclara, dice, al judío primeramente y después al griego. Claro, el plan de Dios era que comenzase esta expansión desde Jerusalén, y de ahí se empiece a extender hacia todo el mundo conocido, y obviamente hasta que llegue, obviamente llegó hasta nosotros, ¿no? La gracia de Dios. Así que vemos, por ejemplo, incluso en el capítulo 8, después lo van a ver seguramente estudiando, en el capítulo 8, después de que muere Esteban y muchos de los creyentes que estaban ahí en Jerusalén huyeron y se empezaron a expandir y fueron llevando el evangelio a otros lados, dice que los apóstoles se quedaron allí en Hechos capítulo 8 y versículo 1, dice que Saulo consentía, el apóstol Pablo ante su conversión, consentía en la muerte de Esteban, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, dice, salvo los apóstoles, salvo los apóstoles. Los apóstoles con valentía se quedan allí, permanecen, mientras los demás huyen. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo le había dado esta orden, este mandamiento de que estén allí, y que de ahí comience entonces la expansión de la iglesia. Tenemos que entender esto, bien claro, digamos, y no es cuestión de palabras, no es cuestión de decir, bueno, es un tiempo de transición, es un tiempo en donde Dios va dejando de lado, o va retirando de escena a Israel, y comienza ahora a tratar con un nuevo pueblo que es la iglesia. No, no, lo vemos en cada uno de estos capítulos, en todos estos 7 capítulos, estos primeros 7 capítulos, vemos que el ministerio de los apóstoles, en esa expansión del mensaje del Evangelio, fue primeramente a los judíos. Y lo vamos a ver que todavía quedaba en ellos, ¿no?, algo de ese mensaje del reino, ese ofrecimiento del reino, que ya había sido pospuesto, pero todavía en estos judíos todavía no tenían esa revelación completa, no entendían completamente el plan, todo el plan de Dios, sino que iba a ser revelado de a poco, paulatinamente, de a poquito, y entonces todavía vemos que ellos todavía le queda, ¿no?, este mensaje. Vamos a ver, por ejemplo, algunas evidencias allí. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 6, seguramente ustedes ya lo vieron a esto, y entonces los discípulos le preguntan en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino para Israel en este tiempo? Le preguntan eso, porque todavía no tenían todo el conocimiento. Nosotros tenemos la ventaja de tener la revelación completa de Dios en la Biblia, tenemos la revelación completa y hoy la podemos estudiar y podemos entender. Miren qué ventaja que tenemos, tener la revelación completa y entender todo. Bueno, estos discípulos todavía no lo entendían completamente, y entonces le preguntaban al Señor, ¿vas a restaurar el reino? Bueno, y el Señor le dice, miren, no les toca a ustedes saber los tiempos, las formas, las sazonas, que el Padre en su sola potestad, pero bueno, recibiré el poder cuando venga el Espíritu Santo, y ahí entonces ellos iban a recibir ese poder y iban a ser instrumentos en la mano de Dios para llevar ese mensaje hasta el último de la tierra. Entonces, vemos que Cristo no los reprendió por su petición,
Ellos querían saber cuándo se iba a restaurar el reino. Bueno, Cristo no lo reprende, y es más, él en Mateo capítulo 19, versículo 28, el Señor mismo le prometió a ellos que se iban a sentar sobre 12 tronos. ¿Se acuerdan allí? Mateo capítulo 19 relata ese encuentro del joven rico con el Señor y que se fue triste porque tenía muchas posesiones y no había lugar para Dios en su corazón, aunque él dice que quería saber cómo poder ser salvo. Y claro, cuando los discípulos ven esa escena, dice, pero Señor, nosotros lo dejamos todo, lo dejamos todo y te seguimos. Y bueno, y ahí el Señor le dice, bueno, quédense tranquilos que ustedes se van a sentar en el reino en 12 tronos. Y ahí está prometido para los apóstoles que iban a sentarse allí en el reino venidero, ¿no? En 12 tronos. Entonces, a ellos el plan completo de Dios y vemos que sucede esto. Por lo tanto, en el versículo 22 del capítulo 1, también seguramente ya lo estudiaron, y tienen que elegir al apóstol número 12. ¿En lugar de quién? En lugar de Judas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir esto, que iba a haber 12 tronos donde los discípulos se tenían que sentar. Algunos dicen, bueno, el número 12 en realidad es Pablo, pero bueno, en realidad Pablo fue llamado apóstol, sí, pero su ministerio fue principalmente a los gentiles, ¿sí? No tenía que ver mucho con el reino, sino más bien con el cuerpo que es la iglesia, que él lo explica muy claramente, porque recibió la revelación completa de Dios en el libro de Efesios. Vemos que Pedro predicó allí en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Vemos que él predicó a judíos, a hombres de Judá, de Jerusalén, en Pentecostés. El mensaje puramente tiene que ver con los judíos. No le habló a los gentiles, no le habló a gente extranjera que no eran judíos. Y el mensaje tenía que ver justamente en un contexto de festividad, en una fiesta judía como lo era Pentecostés. Ahora vamos a ver. Bueno, ahí cuando él predica, cita la profecía de Joel, en Hechos capítulo 2, versículo 16, y la relaciona con Israel, lo relaciona esto, y no con la iglesia, lo relaciona con Israel. Vamos a ver un poquito acerca de ese mensaje el próximo martes. Y el tema de Pedro en Pentecostés, es la resurrección. Cristo prometió darle a Israel, él cuando estuvo todavía ahí con sus discípulos, antes de la cruz, él prometió darle a Israel una señal, la señal del profeta Jonás, que de la muerte, la sepultura y la resurrección, esto lo tenemos en Hechos capítulo 12, versículo 38, entonces predicó Pedro en su primer sermón, ¿no? Entonces Dios le estaba dando esa señal, esa oportunidad nuevamente para que aceptaran al Mesías, ya no para que se establezca el reino, ya eso no iba a suceder, sino para que fuesen salvos, ¿sí? Para que puedan ser salvos y puedan pertenecer a este nuevo pueblo, que como vamos a ver ahí en Pentecostés, ¿no? De ambos pueblos, dice Pablo después explicando en Efesios, dice, de ambos pueblos hizo uno, tanto judíos como gentiles, gentes que no eran del pueblo de Israel, ahora Dios forma un solo pueblo. Entonces, vemos que todo lo que se va sucediendo acá en este capítulo 2 de Hechos, todo tiene que ver con un contexto judío, de Israel. Estaban en el templo, ellos adoraban en el templo, los apóstoles y los primeros convertidos adoraban en el templo. Vemos ahí desde el versículo 46 hasta el capítulo 3 inclusive, vamos a ver que mantuvieron contacto siempre con el ministerio del templo,
y hasta que, bueno, después, como ustedes seguramente después van a estudiar, los expulsan, y ya no, ahí cortan totalmente relación con los discípulos, los religiosos judíos. Vemos también que Pedro dijo que ellos ahora, estos nuevos creyentes judíos, estaban experimentando, dice, un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición para ellos, y que había sido prometido en el Antiguo Testamento, ahí seguramente después lo van a estudiar, en el capítulo 3, versículos 21 y 24, él les explica y le dice, bueno, esto es lo que se profetizó, esto es lo que había dicho los profetas, que ellos iban a experimentar este tiempo de bendición, pero sabemos que no hablaban de la iglesia, no hablaban de la iglesia porque era un misterio, como decíamos, no había sido revelado en el Antiguo Testamento este plan de Dios de levantar un nuevo pueblo, que era la iglesia, y bueno, entonces no podemos confundir esto, lo que dice Pedro aquí, que los profetas del Antiguo Testamento decían que ellos iban a experimentar este tiempo de refrigerio, y aplicarlo a la iglesia, porque si no sería confundir las cosas, y bueno, esto crearía un problema de poder entender y interpretar estas cosas, ¿no? Bueno, Jerusalén era el centro de bendición, iba a ser el centro de bendición, va a ser el centro de bendición cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino en su segunda venida, y todo el mundo llegaba allá. O sea, cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, vamos a ver que se estaba festejando una fiesta judía allí, y todos los judíos que habían sido esparcidos en el tiempo del exilio, en el Antiguo Testamento podemos ver esa historia, bueno, se venían a Jerusalén para poder celebrar entonces esta fiesta. Entonces, siempre fue esto una promesa de parte de Dios profetizada de que Jerusalén iba a ser el centro de bendición. Inclusive, bueno, si vemos en Isaías capítulo 66, si alguno lo quiere leer después, versículo 10 y más precisamente el versículo 20 también, habla, ¿no?, de que todos iban a congregar en Jerusalén, en ese futuro reino, y bueno, y toda esa promesa de que Dios iba a derramar su bendición allí, en ese lugar específicamente. Entonces, bueno, como decíamos, todas estas experiencias que estoy diciendo, todas estas señales, toda esta evidencia que estoy mostrando, es para que nosotros entendamos con claridad que no es algo mañoso que se nos ocurra a nosotros de decir, bueno, no, la experiencia que se dio acá no es para la iglesia de hoy, porque hoy algunos dicen que sí, ¿no? Otras denominaciones dicen que sí, que la experiencia esta se tiene que repetir, pero yo estoy mostrando evidencias acá bíblicas, para que nos demos cuenta que este contexto era puramente un contexto de transición y puramente judío. Bueno, Pedro le dice, ¿no?, cuando en el capítulo 5 son aprendidos allí e interrogados por los líderes religiosos, él dice, bueno, al concilio dice que ellos se tenían que arrepentir, era un mensaje de arrepentimiento. Y bueno, en el capítulo 7 Esteban repasó toda la historia de Israel, toda la historia de Israel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Bueno, después del capítulo 7, después del apedreamiento de Esteban, este primer mártir de la iglesia, bueno, él antes de su muerte, bueno, hace todo un reconto histórico del pueblo de Israel, cómo una y otra vez rechazaron a Dios, a sus mensajeros, y bueno, y esto era algo que tenía que suceder, y bueno, y es lo que sucedió finalmente, ¿no? A partir de ese momento, bueno, entra en escena ya los samaritanos, y después en el capítulo 10 los gentiles, y de ahí en adelante ya queda directamente la historia
de la iglesia, ¿no? Los dos pueblos en uno. Bueno, acá me están diciendo que se entrecorta, no sé por qué la señal es muy inestable aquí, pero bueno, vamos a tratar de continuar para que poder terminar en tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, no hace falta mucho esfuerzo para ver que estos primeros capítulos, ¿no? Era un tiempo de transición. Ahora, vamos a ver también 3 asesinatos en la historia de Israel que marcan el rechazo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. El primero fue el rechazo al Padre que envió a Juan el Bautista predicando en Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante, y los judíos permitieron que Juan el Bautista fuese asesinado, y de esta manera rechazaron al Padre que lo había enviado como precursor, como aquel que iba a preparar el camino para que venga el Mesías, el Rey de Israel, que finalmente ellos rechazaron. Cuando vino el Señor Jesucristo predicando el mismo mensaje, arrepentidos que el reino de los cielos había acercado, bueno, los judíos permitieron su asesinato, le entregaron a los romanos y entonces le crucificaron y de esta manera no solamente se rechazó al Padre, sino también ya directamente al Hijo, y en la cruz Jesús oró por ellos y le dice, y ¿se acuerdan? Dijo, padres, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ahí es como que se le dio una nueva oportunidad para que ellos ahora puedan arrepentirse y ser salvos, ¿no? Y pertenecer ahora a este nuevo pueblo celestial que es la iglesia. Bueno, después vemos el tercer asesinato, que fue el de Esteban, que lo había mencionado recién, y este fue el pecado de resistir el Espíritu Santo, lo dice ahí en Hechos capítulo 7, versículo 51, que era lo que había hablado el Señor Jesucristo, resistir al Espíritu Santo era el pecado imperdonable. En Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, y bueno, y de esta manera entonces la muerte de Esteban marca el cierre de la oferta de Dios del reino a los judíos, y ya empieza el mensaje, el evangelio de la gracia de Dios. A ver, no es que si ellos recibían esa oferta se iba a establecer el reino, ya era irreversible. Ya no había vuelta atrás. Bueno, dice que la señal es inestable. Bueno, y entonces a partir de ese momento vemos en los capítulos 8 al 12 que en el capítulo 8 vemos el evangelio va a los samaritanos, de los judíos a los samaritanos pasa, y del capítulo 9 se convierte de manera milagrosa, ¿no? El apóstol Pablo allí, y prepara a este apóstol para su ministerio a la iglesia que va a comenzar ahí en Hechos capítulo 2. En el capítulo 12 vemos a Pedro por última vez como líder entre los creyentes, y del capítulo 13 en adelante ya asume el liderazgo el apóstol Pablo, y de aquí hasta el resto del libro, ¿sí? Bueno, esto, si bien fue un poquito largo, es un poco difícil de entender porque hay que sentarse a estudiarlo, pero es necesario para que nosotros podamos entender de que no tenemos que mezclar las cosas, que este fue un tiempo histórico, fue una experiencia única, irrepetible, y sí podemos sacar, obviamente, aplicaciones espirituales para nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces? ¿Dónde encaja la iglesia en Hechos capítulo 2 en un contexto meramente judío? Bueno, obviamente, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, ahora en Hechos capítulo 2. Pero Dios no la reveló en plenitud, sino hasta más tarde. Como decía recién el apóstol Pablo, inclusive, bueno, muchos no entendían esto, inclusive Pedro en alguna oportunidad fue confrontado por Pablo, porque cuando estaba con los judíos, cuando estaba con los gentiles se comportaba de una manera, cuando estaba con los judíos dejaba de lado a los gentiles y era de condenar, decía el apóstol Pablo, lo reprendió. Y bueno, y todo este contexto por ahí no era bien entendido, a tal punto de que Pedro, escribiendo en su segunda carta, el capítulo 3, del 15 al 18, dice que los escritos de Pablo, ¿no? Que Pablo ya había escrito varias cartas, que es la que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, las cartas de las iglesias, eran difíciles de entender, dice,
y algunos indoctos, algunos que no la entendían, la torcían, la malinterpretaba para su propia perdición. Y esto es lo que no tenemos que hacer nosotros. Tenemos que entender esto y para que no nos podamos confundir. El mismo Señor Jesucristo había prometido que iba a edificar su iglesia. ¿Se acuerdan? En ese encuentro con Pedro, en capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo le dijo, bueno, Pedro, sobre esta roca, sobre él mismo que era el fundamento, iba a edificar la iglesia. Y en el mismo instante ahí le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro, que fue lo que utilizó, ¿no?, en este capítulo 2, cuando una cantidad de personas puedan conocer a Cristo como Salvador, puedan arrepentirse y recibir a Cristo como Salvador personal, que fueron 3.000 personas, dice ahí. Bueno, lo usa después nuevamente, lo usa en el capítulo 8 con los samaritanos y lo usa en el capítulo 10 con los gentiles ya. Entonces se cumple esto lo que se había dicho al apóstol Pedro. Bueno, decíamos recién, sale de escena Israel, entra en escena la iglesia, este nuevo pueblo, primeramente a los judíos, ¿no?, con el evangelio de la gracia de Dios. Y Cristo había prometido entonces el descenso del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2. Vamos a ver ahí, vamos a pegar una lectura ahí en el versículo 1 hasta el 13 para que ya más o menos lo tengamos en la memoria la escena. Dice ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, presten atención, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense que esta experiencia única y repetible, como decía acá, en este momento, hablaba de que hablaban en otras lenguas que eran idiomas conocidos por todos los que estaban aquí, a tal punto que dice en el versículo 7 que estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, dice. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, como que estaban ebrios, como que estaban borrachos. Bueno, eso da pie a que Pedro dé ese primer discurso, como vamos a ver seguramente, si Dios lo permite, el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, acá en esta primera parte lo que vamos a ver son los milagros, las maravillas, las señales que se dieron de ese descenso del Espíritu Santo donde comienza la iglesia, ¿sí? Que desciende sobre los creyentes y los llena del Espíritu Santo y le da este poder milagroso de hablar en otros idiomas, en otras lenguas, y todo tenía un propósito, ¿sí? Después lo tenemos que explicar a eso, hoy ya no nos va a dar el tiempo, pero lo vamos a explicar. Y bueno, y vemos entonces esta primera parte, los milagros, las maravillas. Del 14 en adelante hasta el 41, que me toca a mí, vamos a ver el mensaje. Ahí le da pie al apóstol Pedro para que dé su primer mensaje, su primer sermón, y vamos a ver de qué se trata ese mensaje, ¿sí? El próximo miércoles, si el Señor permite. Bueno,
para ir terminando, vamos a ver aquí entonces que vamos a ver que desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes y entonces ahí los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo como el mismo Señor Jesucristo lo había prometido en el capítulo 1, versículo 5, y sucedió en el día de Pentecostés, ¿sí? En el día de Pentecostés. Y vamos a ver que esto es importante de entenderlo porque Pentecostés es una fiesta judía, una festividad judía. Ustedes saben que en Levítico capítulo 23 Dios establece que el pueblo de Israel celebre y cada fiesta, si bien tenía un significado especial para ese momento, también revela proféticamente el plan de salvación completa de Dios. Comienza con el día de la Pascua. El día de la Pascua es el día de la redención, el día que Dios sacó de la esclavitud en Egipto a Israel, ¿no? Y habla ese momento de salvación, de redención, a través de ese Cordero Pascual, que era figura del Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Luego venía el tiempo de la fiesta de las semanas, ¿no? El de las primicias, donde hablaba, ¿no?, proféticamente de la resurrección del Señor. Luego venía, ya la fiesta de Pentecostés, que Pentecostés significa 50 significa, cincuentavo. O sea, 50 días. Después de la Pascua había que dejar pasar 50 días para que se celebre la fiesta de Pentecostés, y esto tenía que ver, no vamos a entrar en esto, pero yo les digo que lean en Levítico capítulo 23, del 15 al 21, ahí cita esta fiesta, y en esta fiesta se celebraba que había que entregar 2 panes de las primicias de lo que se había guardado, había que hacer 2 panes con levadura y había que presentarlo ahí y celebrar esta fiesta. Bueno, estos 2 panes hablan de estos 2 pueblos que iban a ser, ¿no?, desde los judíos y los gentiles, un nuevo pueblo. Y con levadura, ¿por qué levadura? Bueno, porque sabemos que todavía está la vieja naturaleza en nosotros, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, pero todavía está la vieja naturaleza. La levadura en la Biblia es una figura del pecado y todavía estamos luchando con ese pecado donde las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas, pero hay un dejar esa vida vieja para poder santificarse y vivir esa vida nueva. Y bueno, y todo esto tenía que ver justamente este día, porque este día hablaba claramente de ese plan que tenía Dios con este nuevo pueblo, con la iglesia. Había que presentar 2 panes. Bueno, Pablo explica un poco o hace por ahí mención en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, no teníamos tiempo para leerlo, pero habla de que como la iglesia como un pan, ¿no? Y habla de que tenemos que dejar la vieja levadura o sacar la levadura, y habla de un proceso de santificación, ¿no?, en nuestras vidas. Ya dejamos el pecado atrás, Cristo nos limpió del pecado y ahora tenemos que andar en vida nueva, andar en santificación. Bueno, eso es lo que significaba. Entonces, vamos a ver el próximo miércoles, como decía, vamos a ver un poquito rápidamente acerca de estos milagros. Vamos a ver que hay 3 señales que se dan ahí. Y prestemos atención a esto, señales. Eran señales más que nada, precisamente para el pueblo de Israel. Vamos a ver por qué. ¿Y por qué las lenguas? ¿Por qué los idiomas? Bueno, Pablo lo explica un poquito acerca de esto, en 1 Corintios capítulo 14, cuando allí en Corintio había un desorden total con el don de lenguas, y entonces trata de corregir esto, trata de ordenar esto, y entonces explica algo fundamental ahí, que el don de lengua fue dado
como una señal a Israel, y lo vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, las señales tenían que ver con una señal de sonido, una señal visible, primeramente el estruendo, después la señal de la vista, porque se había descendido sobre cada creyente lenguas como de fuego, dice ahí, y bueno, después vamos a ver la señal en sí de las lenguas. Bueno, cada señal tiene una explicación, cada señal tiene un porqué, cada señal tiene algo que nosotros tenemos que entenderlo claramente para no mezclar y decir que nosotros tenemos que esperar esta experiencia de poder ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otros idiomas. Y bueno, vamos a tratar de entender esto, vamos a tratar de entenderlo para no caer en algún error y tratar de buscar una experiencia que Dios no la preparó, por así decirlo, en este tiempo que estamos viviendo ahora, sino que fue único y repetible y tenía un porqué, una razón de ser en ese tiempo, en un contexto puramente judío. Así que, bueno, creo que llegamos con el tiempo hasta acá, ¿sí? Se me acabó el tiempo, no quiero que Outico se caiga por la ventana, así que, bueno, si Dios permite, el próximo miércoles seguimos, Marito, ¿sí? Y ya entramos con estas señales, estos milagros, rápidamente, porque ya el próximo miércoles nos tocaría directamente entrar en el mensaje de Pedro, que ahí también tenemos bastante tela para cortar y entender de ese mensaje, pero bueno, obviamente no nos da el tiempo para poder entender todo. Dios le bendiga.